para ya no causarles más ansiedad, por ahí he leído, vamos a dar pase a nuestra ponente, que es la doctora Cintia Castillo Falcón, que es un médico especialista en psiquiatría, tiene un posgrado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es médico en jefe de servicio de psiquiatría del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, y le agradecemos que esté con nosotros y sea parte de esta capacitación de Suma Consultores. Doctora, ¿me escucha? ¿Todo bien? Escucho, todo bien. Listo, doctora. Le doy paso entonces para que nuestros asistentes puedan escucharlo y no les cause más ansiedad. Muchas gracias. A ver si me permiten compartir la pantalla. Sí, doctor, puede compartir pantalla. Ya, ahora sí. Bien, buenas tardes con todos los oyentes. Como ya había mencionado la señorita Úrsula, el día de hoy soy la doctora Cintia Castillo Falcón, médico psiquiatra. El día de hoy voy a hablar acerca de manejo de la ansiedad. No tanto, o no específicamente, situaciones que ya necesiten un manejo farmacológico, que es más que nada lo que hacemos como médicos psiquiatras, sino un manejo más cercano y más al alcance de toda la comunidad, ¿no? En general. Ahora, para poder hablar propiamente de ansiedad, tenemos que primero saber qué es una situación que a la larga puede generar un problema en la salud mental, ¿no? ¿Y qué es la salud mental? La salud mental se va a definir como aquel estado de bienestar en el cual el individuo va a estar consciente de sus capacidades, de modo que va a poder afrontar las tensiones habituales de la vida, conllevando a que la persona pueda trabajar de una manera productiva y con esto pueda contribuir a su sociedad o comunidad, ¿no? Esto según la Organización Mundial de la Salud. Ahora, vemos que la ansiedad, tratando de conceptualizarla en sí, va a ser en sí un mecanismo adaptativo, es un mecanismo normal, ¿sí? Que nos va a permitir tener una respuesta de alerta frente a alguna situación posiblemente amenazante. Ahora, tenemos que ver también que en muchos casos la ansiedad se puede tomar como un sinónimo, digamos, de temor, de preocupación, ¿no? Pero esto vamos a ir viéndolo que va a ser de acuerdo a las diferentes bibliografías, ¿sí? Pero tengamos en cuenta bastante presente que en sí es una reacción normal, pero que en un grado, digamos, ya desbordado, va a tener una respuesta desproporcional ante una amenaza, ¿no? O posible amenaza, y esto va a generar un deterioro en el funcionamiento, sea laboral, sea familiar, ¿no? Y en general, pues, social, ¿no? Entonces, esto a la larga, ¿no? Con una respuesta ya inadecuada, puede generar lo que conocemos como una respuesta o una reacción de cansancio, ¿no? Que en sí viene a ser ya llamado estrés, ¿no? Pero esto en sí no es el motivo del tema, ¿no? Y esta respuesta ya de cansancio va a estar pues provocado precisamente por todas las exigencias que se pueden dar a nivel ambiental, bueno, también sean generando trastornos tanto físicos como mentales, ¿sí? Ahora, vamos a ver que la ansiedad, en algunas bibliografías se menciona que tiene una, digamos, respuesta normal y una respuesta ya patológica, ¿no? Dentro de las características generales, en la ansiedad normal, esta se va a dar esporádicas veces,
es poco frecuente, va a tener una duración e intensidad limitada, mientras que en la ansiedad patológica se va a presentar de manera constante y una intensificación bastante alta, así como una duración prolongada. El estímulo desencadenante para la ansiedad normal va a ser una reacción y va a generar una reacción esperable, a diferencia de la ansiedad patológica, en donde la reacción va a ser desproporcional a este estímulo desencadenante, o simplemente no se presenta un estímulo que podamos identificar en la ansiedad patológica. El grado de afectación en ansiedad normal pues va a ser limitado, va a ser transitorio, a diferencia de la patológica, en el cual se va a presentar alto y duradero. La localización en ansiedad normal va a ser netamente psicológica, como se puede manifestar de repente con alguna sintomatología o clínica, como quizá preocupación, algo de temor, ¿no? O un estado de alerta, pero que vamos a poder manejar y que no se va a presentar una alteración física o corporal, como sí va a ser en ansiedad patológica. En el grado de interferencia en nuestra vida va a ser ausente o ligera en la ansiedad normal y bastante profunda, o nos va a generar en realidad una disfuncionalidad en la ansiedad patológica. Ahora, vemos que es importante este trastorno. ¿Por qué? Porque es uno de los trastornos psiquiátricos más frecuentes, ¿no? La relación entre hombres y mujeres es de 2:1 y presentamos diferentes tipos de trastornos de ansiedad, ¿no? Caracterizados por sea tiempos, la sintomatología que se puede presentar de forma más frecuente, entre ellos, pues, de repente fobias específicas, fobias sociales, ansiedad generalizada y trastorno de pánico, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver que existe, pues, una respuesta fisiológica y que hay un desencadenante, ¿no? En este caso va a ser un estímulo, ¿no? Al menos en lo que es la ansiedad normal. Y vamos a ver la respuesta a nivel neural, a nivel neuroendocrino y a nivel propiamente endocrino, generando esto una activación básicamente del sistema simpático, por ende, teniendo las respuestas a nivel de diferentes órganos, ¿no? Puede ser a nivel pulmonar, en el que la respiración pues, puede tornarse un poco más incrementada, se va a inhibir, por ejemplo, la salivación, se incrementa los latidos cardíacos con el fin de generar mayor proporción de oxígeno a nivel de todos los músculos, ¿no? Y vamos a ver diferentes reacciones a nivel de todos los órganos. Ahora, dentro de los síntomas que vamos a tener, ya enfocándose como un trastorno de ansiedad, ¿no? Sea este tipificado, como vamos a ver un poquito más adelante, de acuerdo a la preponderancia de cada síntoma y el tiempo, ¿no? Es que podemos incrementar la frecuencia cardíaca, como la taquicardia, presentar pues un estado de hiperalerta, ¿no? La hiperventilación de repente, que nos va a generar quizá una sensación de opresión torácica, incrementa la sudoración, ¿no? Se pueden presentar temblores, hay una situación de repente en el que el paciente se siente con náuseas, presenta de repente dolor abdominal, mareos, sensación de adormecimiento, sequedad de boca, dificultad tanto en la atención y por ende en las otras funciones cognitivas, ¿no? Como van a ser la fijación, la memoria y la concentración, ¿no? Incrementa también la tensión muscular, debido a que nos estamos preparando ante una posible respuesta, ¿no? Ante un estímulo amenazante. Entonces, estos síntomas se van a presentar en los distintos trastornos de ansiedad. Dentro de la ansiedad generalizada necesitamos un tiempo más o menos pues de 3 a 6 meses.
6 meses específicamente, más los síntomas que se mencionan, ¿no? Sea fatigabilidad, concentración en disminución, irritabilidad, mayor tensión muscular, ¿no? O alteraciones del ritmo del sueño. En el trastorno del pánico se requiere al menos 1 mes con la sintomatología y dentro de ellos pues se presenta una alteración fisiológica bastante marcada, que es súbita, que es inesperada y que es recurrente, ¿no? Que no necesariamente va a tener un estímulo desencadenante, ¿no? Está también la fobia simple y la fobia social, ¿no? Dependiendo específicamente a qué se enfoca el centro del temor en este caso, ¿no? Entonces, frente a estas patologías o a estos trastornos, vamos a ver que también va a tener una severidad, ¿no? Especificándose como un trastorno leve, un trastorno moderado y un trastorno severo, ¿sí? Entonces, si es que no genera mucha disfuncionalidad, ¿no? O la disfuncionalidad es mínima, va a tratarse de un trastorno leve. Eso vamos a ver de acuerdo a las áreas que se pudieran ver afectadas, ¿no? Tanto como les había mencionado, de repente laboral, familiar, social, ¿no? Entre otros. Entonces ya en los trastornos severos, pues vemos que la alteración funcional es bastante marcada y que incluso pues puede desarrollar ideación suicida, de repente homicida o incluso síntomas psicóticos. Ahora, ¿qué determina la presencia de un trastorno de ansiedad? Existe la predisposición genética, por ende es importante poder evaluar, ¿no? Dentro de nuestra consulta, si es que hay antecedentes también de familiares que hayan presentado este tipo de trastornos, así como otros trastornos psiquiátricos debido a la predisposición que se presenta o al hecho de que se comparte también ciertos genes, ¿no? Que pueden incluir otros trastornos, sea depresión, sea un trastorno mixto, ¿no? Entre otros. Situaciones circunstanciales como pueden ser estresores bastante marcados, por ejemplo, quizá que sea víctima de una situación de abuso, de un asalto, ¿no? Entonces, esto es algo netamente circunstancial. Que se presenten de repente experiencias vitales significativas, por ejemplo, la, la llegada de un nuevo integrante a la familia, ¿no? De repente el matrimonio, ¿no? Entre otros. Y dentro de estos factores determinantes también vemos que hay un factor muy importante que es el consumo de sustancias psicoactivas, es decir, drogas, ¿no? Estas pueden ser tanto legales como ilegales, ¿no? Dependiendo, bueno, de cada tanto cultura o país en el que nos encontremos, ¿no? Porque vamos a ver que va a haber una alteración a nivel de neurotransmisores que evidentemente van a condicionar esto, ¿no? Entonces, dentro de estas circunstancias, por ejemplo, ¿no? Propiamente ya estableciéndose un punto importante de repente en la vida de nosotros es el trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En el trabajo vamos a ver que una inadecuada organización puede influenciar a que la persona se sienta en constante estado de alerta, ¿no? Porque se puede plantear que posiblemente suceda algo negativo, ¿no? Que haya una falta de control sobre el trabajo a realizar, que el trabajo sea de una forma rutinaria, ¿no? Monótona, que no hayan variaciones, que no hayan de repente un plan, ¿no? De repente a desarrollarse como profesional, ¿no? O de repente que hayan plazos ajustados para entregar ciertos resultados, trabajar a alta velocidad o la exposición al peligro, ¿no? De repente esto lo podemos ver en el personal
de salud, de Fuerzas Armadas, entre otros, ¿no? Diferentes trabajos que se pudieran tener que se exponen al peligro. Ahora, un poco con el tema coyuntural es específicamente la salud mental y COVID-19, ¿no? De repente, sobre todo al final lo voy a enfocar un poquito más a eso, pero en general las recomendaciones son para todas situaciones de manejo de ansiedad, ¿no? Entonces vamos a ver pues que el miedo, la preocupación y el estrés, no sería aquí el estrés, sino disculpen, la ansiedad en sí, son respuestas normales en momentos en los que nos vamos a enfrentar a la incertidumbre, ¿no? O a situaciones que nosotros desconocemos, ¿no? Como en el caso de la pandemia, pues sobre todo un inicio, ¿no? En el que no sabíamos exactamente cuál era la evolución de la enfermedad. Vamos a ver pues que encontramos ciertos factores que nos van a afectar, como de repente el temor a contraer el virus, ¿no? Y también a su vez ser un posible factor de contagio hacia los familiares o amistades, ¿no? A su vez, otros determinantes, ¿no? Para alterar la salud mental en esta situación de pandemia, por ejemplo, son relacionarse de una manera diferente, como el distanciamiento físico, esa falta de contacto con los seres queridos y con los amigos, ¿no? El trabajo que se ha tenido que realizar en algunos casos, el trabajo remoto, ¿no? Desde casa, de repente en algunas circunstancias el desempleo temporal, ¿no? Y la educación, tanto en niños como en adolescentes, que ha tenido que cambiar, ¿no? Entonces, dentro de esta situación que se puede presentar con todos los posibles síntomas que les he mencionado anteriormente, vamos a ver que se presentan diferentes técnicas, ¿no? Entre ellas, vamos a de repente agruparlas un poco, ¿no? A nivel cognitivo, a nivel fisiológico y a nivel de nuestra conducta, ¿no? Entonces, a nivel cognitivo, vamos a ver que lo que se busca es entrenar a la persona con el fin de poder autoobservarse y autocorregirse, ¿no? Aquellos de repente, aquellas alteraciones cognitivas que pudiéramos tener, ¿no? De modo que podamos generar emociones acordes con una situación real o un pensamiento adecuado, ¿no? Entonces, vamos a ver que estas técnicas van a permitir interpretar situaciones de manera menos amenazante, ¿no? Estableciendo de repente posibilidades neutras o posibilidades positivas, ¿no? Y van a entrenar también pues las habilidades sociales, ¿no? Como la solución de problemas o toma de decisiones, ¿no? Ya vamos a ver de repente un ejemplo más adelante. Y otra posibilidad también que nos va a ayudar es a identificar pensamientos negativos, errores o sesgos de cómo interpreto la realidad, ¿no? Entonces, también están las técnicas, como les había mencionado, de relajación de la actividad fisiológica que nos va a permitir disminuir la tensión muscular, ¿no? Generando una respiración adecuada, ¿no? Y con esto también disminuir, evidentemente, toda la activación de los demás órganos que pudiéramos generar, ¿no? También están, bueno, las técnicas centradas en habilidades personales ante situaciones específicas, ¿no? Eso está dentro de las habilidades sociales, ¿no? Y las técnicas centradas en la conducta, en donde vamos a ver que se va a de repente resaltar la necesidad de exponerse a situaciones que tememos, pero de manera controlada y de manera que nos vayamos sintiendo seguros con el fin de poder reforzar esta conducta que no nos genere malestar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo actuamos nosotros a nivel de pensamiento? ¿No? Les mencionaba que habían procesos cognitivos que van a poder generar ansiedad. Dentro de ellos está de repente una inadecuada valoración cognitiva en donde vamos a poder considerar una situación como una amenaza, ¿no? En donde nuestra reacción definitivamente va a ser de ansiedad, ¿no? Con el fin de poder salvaguardarnos, ¿no? Y a su vez, con esto, de repente vamos a tener
un pensamiento en el que nosotros consideramos que no contamos con recursos suficientes para hacer frente a esta amenaza, ¿no? Entonces aquí un objetivo podría ser mejorar la confianza en nosotros mismos, ¿no? Dentro de también estos procesos cognitivos está la atribución de causalidad, en donde nosotros creemos que todo es causa de nuestras acciones o decisiones, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay ciertos factores externos que nosotros no vamos a poder necesariamente manejar, ¿no? Entonces hay que asumir esas situaciones con el fin de no asumir una responsabilidad que no necesariamente va a ser al 100% nuestra. También tenemos ciertas expectativas de resultado, ¿no? De qué pueda llegar a ocurrir, ¿no? Esto está relacionado con la conducta, con la forma de actuar de las personas, ¿no? Y cuando esperamos de repente un resultado positivo, ¿no? Es un poco más probable que este ocurra debido a que nos vamos a sentir en mayor confianza, ¿no? Para poder utilizar nuestros recursos, ¿no? Y llegar a este resultado. Tenemos también de repente creencias irracionales que están arraigadas y que van a guiar nuestra conducta, ¿no? Por ejemplo, aquí quizá esfuerzos por tratar de agradar a los demás, ¿no? Hasta el punto de sacrificarse, ¿no? La misma persona con tal de tener la aprobación de todos, ¿no? Es ahí, por ejemplo, que podemos también utilizar las habilidades sociales para poder, de alguna manera asertiva, poder decir no frente a algo que no eh, creemos adecuado o que no nos va a generar bienestar, ¿no? Pero a veces pues se tiene ese tipo de creencias, ¿no? Que de repente debemos agradar a todos, ¿no? Entre otras. A nivel de pensamiento también podemos encontrar este tipo de pensamientos que se llaman deformados, que son razonamientos equivocados, en el que solemos dar como si fueran buenos o adecuados, ¿no? Y que no van a, nos hacen interpretar la realidad de manera incorrecta, ¿no? Por ejemplo, de repente un pequeño suceso negativo, vamos a darle una importancia bastante grande, ¿no? Entonces acá van a venir mayores distorsiones, como por ejemplo la magnificación, ¿no? Y de repente minimizo un evento positivo, ¿no? Las autoinstrucciones, en las que viene a ser una especie de autodiálogo, ¿no? En donde continuamente estamos valorando nuestra conducta, sobre todo la que es observable, ¿no? Resaltamos los aspectos positivos y negativos de cómo actuamos, ¿no? Y en algunos casos en los que de repente resaltamos este tipo de aspectos negativos, podemos centrarnos en eso, ¿no? Y quizá nos va a alterar la concentración y la atención en lo que podemos estar haciendo, de modo que al sentirnos con mayor ansiedad, no vamos a lograr el objetivo. Bien, eso en cuanto a nivel de pensamiento. En cuanto a nivel, en cómo más o menos podemos nosotros modificar. El manejo a nivel fisiológico se va a dar en tres puntos: a nivel muscular, a nivel respiratorio y a nivel imaginativo o creativo, ¿no? Vamos a ver que a nivel muscular lo que buscamos es que este sea una relajación progresiva, una disminución, generando una disminución de la tensión, ¿no? De modo que podamos identificar las sensaciones. Y acá lo que más o menos se va a recomendar es que se genere una tensión de más o menos 5 segundos y relajarse 40 segundos, ¿no? Ahora, ¿esto cómo se realiza? Se realiza tratando de identificar nuestras, sobre todo nuestras partes del cuerpo, ¿no? Más que nada miembros superiores, ¿no? E ir en ese orden. De repente iniciar por el miembro superior derecho, ¿no? Ir y tratando de poder tener la sensación, ¿no? Y centrarse en de repente la región de la mano derecha, posteriormente el antebrazo,
la región de los bíceps, ¿no? E ir tensionándolos. Posteriormente pasar al otro lado, ¿no? Al lado izquierdo. Luego pasar a áreas de la cara, ¿no? A nivel de cuello, a nivel de tórax, abdomen, ¿no? Y culminar tratando de tensionar y posteriormente relajar lo que es tanto pie, muslo, ¿no? Tanto de miembro derecho como de miembro izquierdo, ¿no? Entonces, eso es más o menos la tensión que se establece, es que sea de 5 segundos y la relajación de aproximadamente 40 segundos. Dentro de también el punto respiratorio, lo que vamos a tratar de hacer es respirar lenta y profundamente, ¿no? Como más o menos cuando vamos a dormir. Si respiramos rápidamente, lo que va a generar es una activación fisiológica. Y evidentemente, pues, eso también va a suceder en el sentido contrario, ¿no? Aquí se pueden aplicar, por ejemplo, técnicas de repente de contar hasta 4, ¿no? En algunos momentos también sea disminuyendo, siendo más lenta la respiración, o en algunos momentos, sobre todo cuando la ansiedad está a un nivel de repente moderado, ya detenerse, ¿no? A contar hasta 4 y sostener un momento la respiración, ¿sí? En el caso de nivel imaginativo, algo que nos puede ayudar es crear o recordar de repente, ¿no? Escenas reales o imaginarlas, ¿no? De manera nítida, con el máximo de detalles, ¿no? Por ejemplo, si es que fuera de repente un paisaje, tratar de repente de ver cómo está el clima, si es que hay árboles, qué color, ¿no? De acuerdo a la estación que nos encontremos, ¿no? Si es que hay lluvia, ¿no? Entonces hay que tratar ahí de encontrar el máximo de detalles, tratar de también evocar las sensaciones que nos pueden producir, ¿no? Evidentemente, tratándose de situaciones que en sí nos generen una situación de bienestar, ¿no? Porque hay personas de repente que ciertos lugares no les va a agradar, ¿no? Entonces hay que asociarlo siempre a eso, ¿no? Ahora, estos ejercicios van a durar aproximadamente 20 minutos, ¿no? En total. Lo recomendable, no ha salido aquí en la diapositiva, pero lo recomendable es que esto se practique a diario. Y más o menos se establece que en aproximadamente 3 meses realmente nosotros es que empezamos a ver cambios bastante marcados, bastante positivos, ¿no? A nivel de conducta, lo que se busca es de repente enfrentar aquellas situaciones que nos desagradan en lugar de netamente evitarlas, ¿no? Decir no si es que es algo que nos afecta, ¿no? Esto, bueno, con un poco de habilidades sociales y de manera asertiva. O organizarnos para poder evitar el estrés, es decir, ese desgaste, ¿no? Ese agotamiento. Bueno, realizar también actividades físicas para manejar o mejorar el estado de ánimo, ¿no? Y también activarse fisiológicamente, dormir las horas adecuadas para estar pues más despejados, más relajados, debido a que se ha visto en diferentes estudios que problemas en cuanto a lo que es el sueño puede generar de repente alteraciones emocionales o irritabilidad, sobre todo en las horas posteriores al despertar. Además, pues, además que evidentemente el resultado o el funcionamiento, ¿no? Posterior a dormir pocas horas o tener problemas de insomnio van a ser menores. También se ha visto que la dieta debería ser saludable, ¿no? Y lo que se busca es mantener un peso adecuado, ¿no? Ahora, dentro de estas recomendaciones, como les había mencionado, siendo de repente un poco más concretos o prácticos, vamos a ver que están los ejercicios de respiración. Un momentito. Ya, disculpen.
están los ejercicios de respiración, ¿no? Está el hecho también de centrarse un momento en uno mismo, ¿no? Encontrar actividades que nos puedan generar bienestar, ¿no? Esto puede ser pintura, puede ser de repente paseos, lecturas, ¿no? Algo que realmente nosotros podamos disfrutar. Cuidar lo que es las horas de sueño, mantenerse activos, por ejemplo, realizando ejercicios, ¿no? Los ejercicios se trata de no imponer un tipo de repente de deporte, sino tratar de encontrar el que mejor nos haga sentir. También está esto de la alimentación, dentro de ellos, pues hidratarse adecuadamente, pedir ayuda. A veces de repente nos sentimos abrumados, ¿no? Y llegamos a realmente tener estrés, es decir, ese agotamiento, ¿no? Sin embargo, existe mucho la creencia de que si se pide ayuda es porque de repente es una persona que no puede manejar sus situaciones, que es débil, y está bastante estigmatizado, ¿no? Sobre todo en ciertas sociedades, que una persona pueda pedir ayuda profesional, sobre todo, ¿no? Tanto en psicología como en psiquiatría, ¿no? Entonces, está bien pedir ayuda si es que la consideramos que requerimos, ¿no? O está bien también de repente informarle o decirle a algún quizá compañero o algún familiar que consideramos que necesita ayuda, ¿no? Para que esto sea un poco más fácil de poder acceder. Propiamente dentro de como les había mencionado, una situación que estamos viviendo actualmente y ya, bueno, va aproximadamente pues, al menos en nuestro país, 15 meses, ¿no? Es la pandemia, ¿no? No ha habido una situación similar, al menos en nuestro siglo, y vamos a ver que debido a esta falta de precedentes, nosotros no estamos preparados, o no estuvimos preparados, sobre todo en un inicio, ¿no? En un inicio fue bastante complicado porque había mucha incertidumbre, mucho desconocimiento, ¿no? Y eso hacía que de repente pudiéramos estar revisando las noticias, sea las noticias a nivel general, sean las noticias en el aspecto netamente de lo que era salud, de en qué consistía el virus, ¿no? Dependiendo de repente de cada especialidad o personal de salud, ¿no? Sin embargo, esto no es favorable debido a que estar constantemente en esta visualización de noticias va a hacer que nos sintamos en una constante amenaza, ¿sí? Entonces, lo que se recomienda es limitar el tiempo, ¿no? Al menos ahora que ya se conoce más todavía y las consecuencias que puede tener en nuestra salud mental, se recomienda pues limitar el tiempo de poder ver este tipo de noticias. Asimismo, que las noticias que se pueden ver sean de una fuente confiable, ¿no? Y sea por un tiempo determinado, de repente 15 minutos, media hora para actualizar ciertas cosas, dependiendo de los intereses que tengamos, ¿no? Pero que este tiempo pues no sea muy, muy amplio. También se recomienda continuar con las rutinas, es decir, por ejemplo, si es que antes salíamos a trabajar y de repente en algunos casos han tenido que realizar el trabajo de forma remota, ¿no? Tratar al menos de establecer horarios, por ejemplo, levantarse igual a determinada hora, ¿no? Preparar sus alimentos, igual en el caso de los niños adolescentes que ya no estaban yendo a la escuela, ¿no? Igual determinar sus horarios, ¿no? Asimismo, por ejemplo, el mismo hecho de arreglarse, de
de repente establecer todo ese procedimiento que usualmente realizaban de repente los escolares, ¿no? Uniformarse y todo esto, pero al menos lo que se solicita o lo que se recomienda, mejor dicho, es que establezcan una rutina de cambiarse, ¿no? Y de no despertar y inmediatamente ir de repente al teléfono o a la computadora para poder acceder, ¿no? Sin haber hecho lo que usualmente hubiera podido hacer, ¿no? Entonces, se recomienda esto. También comunicarse con la familia, con los amigos, ¿no? Para esto, bueno, de forma virtual, ¿no? Es lo que se recomienda todavía. A realizar actividad física, ¿no? Aprovechar los espacios libres de repente, precisamente para tratar también de mantener las normas, ¿no? Y mantenerse protegidos, ¿no? Pero con el fin también de poder cambiar de ambiente, ¿no? Porque el hecho también de estar dentro de casa, ¿no? También puede generar una sensación de inseguridad constante, ¿no? Frente de repente a la posible salida, ¿no? Entonces lo que se busca es de repente tener estos espacios libres para poder no perder ese estímulo, ¿no? También tomar tiempo para uno mismo, para poder analizar de repente cómo es que estoy reaccionando, qué cosas de repente me están afectando, si necesito pedir ayuda o no, ¿no? Y bueno, dentro de las recomendaciones también del autocuidado, ¿no? Esto según la Organización Mundial de la Salud, ¿no? De repente se establecía un poquito dirigido también más que nada al personal de salud, pero en general no son bastante útiles, ¿no? Como es cuidar las necesidades básicas, cómo es la alimentación, cómo es la hidratación, ¿no? Así también el número de horas que se descansa, ¿sí? Descansar, no necesariamente dormir, pero sí el hecho de poder realizar actividades que pudieran reconfortarnos, ¿no? Esto puede ser compartir de repente un tiempo con sus familiares, al menos que vivan dentro de la casa, ¿no? Con las medidas adecuadas, evidentemente, ¿no? Dentro de eso también pues está mantener el contacto con compañeros y colegas. Esto se ha visto bastante en estudios realizados en personal de salud, ¿no? Que el hecho de repente de compartir las experiencias que se tienen cuando uno puede evaluar un paciente en este contexto, ¿no? Es que la persona se va quitando esa carga generalmente emocional que tiene, ¿no? Ese estrés. Y se ve que las personas, bueno, tanto colegas como en sí todo el personal de salud, ¿no? Va a poder producir de una manera mejor, así como va a disminuir de repente la posibilidad de más adelante desarrollar un trastorno tanto de ansiedad como otros trastornos, sea de repente depresivo, o sea trastornos de estrés postraumático que se está viendo bastante en el personal de salud, ¿no? Bueno, manténgase en contacto pues con los seres queridos, ¿no? Esto se ha visto en el personal de salud, en donde de repente muchos han tenido que distanciarse precisamente por el riesgo elevado por el contacto constante con los pacientes, ¿no? Entonces, muchos de repente han optado por tener que salir de sus domicilios para aislarse y no poner en riesgo a sus familiares, ¿no? Está también la autoobservación de emociones y sensaciones, ¿no? Esto está pues dentro de lo que es el tener un tiempo para uno mismo, así como poder compartirlo con los demás compañeros. Estaba esto también de la limitación en sí de los medios de comunicación, ¿no? Si es que no nos resultan, pues, necesarios, ¿no? De modo, pues, que no nos abrumemos de repente por noticias que se pudieran compartir por estos medios, ¿no? Bueno, está otra recomendación
conformar grupos de autoayuda, ¿no? Esto de repente para poder expresar, ¿no? Sobre todo entre colegas, entre el personal de salud. En un inicio de repente muchos nos hemos sentido confundidos, con esa inquietud de qué va a pasar, con esa culpa porque se han tenido que tomar ciertas decisiones en algunas circunstancias, ¿no? Por esa frustración quizá, por la falta en general de recursos, ¿no? Y tener que trabajar con eso, ¿no? Entonces, es bueno también poder verbalizar esto, ¿no? Poder manifestarlo. Y pues hay que tener en cuenta que es normal sentirse triste en ciertas situaciones, de repente confundido, asustado, ¿no? Esto propiamente en sí para el contexto de pandemia, ¿no? O de repente frustrado, enfadado, ¿no? En situaciones que generan, que consideramos de repente amenazantes o una situación de crisis, ¿no? También, pues, como les había mencionado, hablar con las personas que podemos confiar, ¿no? Tener la comunicación de medios que sí son confiables. Tratar de evitar de repente, sobre todo el consumo de sustancias que, como les había mencionado en las primeras láminas, nos podían generar, ¿no? Mayor ansiedad, ¿no? Bueno, si bien es cierto, lo que se recomienda es quedarte en casa, tratar de realizar rutinas tanto saludables como rutinas que realizábamos antes, ¿no? Dentro de lo posible. Y aprovechar pues las habilidades que tenemos para poder manejar estas dificultades, ¿no? Y ser conscientes de esto, ¿no? No minimizar de repente las habilidades que cada uno pudiera tener para poder hacerle frente a ciertas situaciones, ¿no? Y bueno, eso sería todo para el día de hoy, al menos de mi lado, de lo que es la exposición en sí, ¿no? No sé si tienen preguntas. Sí, sí, doctora, hay algunas preguntas en el chat. A ver, comparto. A ver, nos mencionan aquí, Alberto dice, ¿podría ahondar las diferencias entre ansiedad y estrés? Sí, la ansiedad, como les había mencionado, es una respuesta normal. Si bien es cierto en una lámina, disculpen, lo había puesto como sinónimo, pero no. La ansiedad en sí es una respuesta adaptativa, ¿sí? Es una respuesta incluso fisiológica que podemos tener frente a alguna situación, con el fin de ponernos en alerta para poder tener una respuesta, ¿sí? A diferencia del estrés, que está catalogado netamente como una respuesta ya desadaptativa, ¿no? Ya donde la persona se siente con una carga o se siente completamente abrumado, ¿no? Entonces, ahí ya las respuestas van a ser completamente descontroladas, ¿no? Básicamente esas son las diferencias. Ok, muchas gracias. Luego Julio Fernández nos consulta, ¿qué técnica se podría hacer para el manejo del estrés? Ya. Para el manejo del estrés, como les había mencionado, lo que vamos a hacer, bueno, en general, puede ser a nivel de repente muscular, ¿no? Tratando de, como les había mencionado en una de las diapositivas, era esta situación de tensión, relajación a nivel muscular, ¿no? Sintiendo cada parte, ¿no? O región corporal, ¿sí? Otra alternativa es de repente las técnicas de respiración, ¿no? En donde vamos a tratar de repente de tomar el aire, por la nariz, insuflar lo que es en la región torácica y al eliminar tratemos de darnos cuenta que finalmente la región abdominal va a tener un mayor volumen, ¿no? Entonces esto es lo que se llama una respiración diafragmática, ¿sí? Y bueno, también lo que podríamos hacer es a nivel en general
conductual, ¿no? Ya eso sí se va a dar un poco más relacionado a lo que es la identificación de ciertas variaciones en nuestro pensamiento o ciertos de repente pensamientos distorsionados, ¿no? Y eso sí va a llevar un poco más de tiempo, ¿no? Pero netamente en el ámbito fisiológico, cuando tenemos esa reacción, lo que de repente nos va a ayudar un poco más es esto de la respiración, lo del tono muscular y lo de la imaginación o la creación, ¿no? Como les había mencionado, de repente un paisaje, ver los detalles, ¿no? Los detalles más pequeños, ¿no? Y tratar de evocar de repente sensaciones agradables que nos puedan haber ocurrido en determinadas ocasiones así. Muchas gracias, doctora. Mario Campos nos consulta efectos negativos de la ansiedad en pandemia y cómo lo convertiríamos en positivo. Bien, dentro de los efectos negativos que se está viendo son básicamente 3 tipos de trastornos al menos en cuanto a lo psiquiátrico, ¿no? Porque efectos negativos en general es a nivel de todo el organismo, por toda la afectación múltiple de órganos que existe, ¿no? Por el SARS-CoV-2. Entonces, dentro del ámbito psiquiátrico, lo que vamos a ver es trastornos de ansiedad, trastornos de depresión y trastornos de estrés postraumático, ¿no? ¿Cómo convertirlos de repente en una situación positiva? Es algo que se menciona mucho, es, si bien es cierto, tenemos nosotros de repente la ansiedad en algunos casos como un síntoma, como un síndrome o ya como un trastorno, vamos a tratar de repente de poder identificarlo, ¿sí? Y no necesariamente evitarlo, que generalmente vamos a hacer en un inicio, ¿no? Como por ejemplo les decía, recrear algo, ¿no? O evocar algo, porque ahí estamos de alguna manera evitando, pero es en el momento, ¿sí? Cuando ya de repente lo voy a trabajar un poco más, ¿no? Es ir incorporando algunos recursos, ¿no? Como puede ser de repente anteponer una posibilidad o un pensamiento neutro o un pensamiento positivo. ¿Por qué? Porque dentro de esta ansiedad existe bastante la anticipación negativa, ¿no? Es decir, voy a pensar que todo lo que va a suceder o las consecuencias ante esta posible amenaza van a ser negativas, ¿no? Entonces, ¿qué puedo ir viendo? Es también un poco de acuerdo a lo que se va reforzando, ¿no? Es que si de repente me planteo algo como consecuencia neutra, que no necesariamente me vaya a pasar algo malo, por así decirlo, es que esto se va a dar de manera un poco más frecuente, ¿no? Esto positivo. Entonces, como que lo voy reforzando. Entonces, lo que podríamos tratar de revertir un poco la situación aquí en la pandemia es que, si bien es cierto, ha habido mucha afectación, tanto a nivel físico como a nivel psicológico, tenemos que ver que de alguna manera nos vamos a ir adaptando, ¿no? Entonces, y que no toda de repente persona que se va a contagiar o que va a pasar alguna situación determinada por la pandemia, por ejemplo, no sé, pérdida laboral, pérdida de algún familiar, no es que esta emoción o sentimiento va a ser duradero, ¿no? Entonces, podemos ir sacando ese tipo de repente de enseñanzas, ¿no? O, por ejemplo, el hecho de que vamos aprendiendo ciertas cosas, ¿no? A manejar un poco mejor de repente situaciones cotidianas como es la convivencia en casa, como es el hecho de adaptarse o aprender nuevas cosas, no sé, en tecnología, en forma de trabajo, etcétera, ¿no? Correcto. Y finalmente tenemos la pregunta de Angie Blanco. Dice, ¿podría repetir los factores determinantes y cómo gestionar?
Sí, dentro de los factores determinantes está en la predisposición, por ejemplo, que les había mencionado, predisposición genética. Son algunos de los factores determinantes, ¿no? De manera general. La predisposición genética no la vamos a poder disminuir, por así decirlo, porque es la carga genética que vamos a tener, ¿sí? Más o menos en trastornos de ansiedad se encuentra hasta un 30% de influencia genética, ¿no? Pero van a haber otros factores, no es que solamente uno de ellos va a hacer que detone esta alteración, ¿no? O un trastorno de ansiedad u otro trastorno psiquiátrico, ¿no? El consumo de sustancias psicoactivas, sí, definitivamente es algo que nosotros podemos manejar, ¿no? Aquí está pues la prevención, sobre todo en etapas tanto de adolescencia como juventud, que es donde se inicia el consumo de sustancias, ¿no? Entonces hay que ser de repente claros con el tema del perjuicio, tanto a nivel de salud física como mental, sobre todo en estos grupos etarios, ¿no? Entonces, eso es una forma de repente de ayudarnos para disminuir ese posible riesgo. Están las situaciones circunstanciales, ¿no? Que son de repente factores que es difícil de manejarlo en el momento, ¿no? O de evitarlos, mejor dicho. Por ejemplo, ¿no? Sea violencia física, sea violencia, si es que no es la persona misma que de repente, aunque no se justifica, de repente inicia, ¿no? esta situación, o de repente es una situación de abuso sexual, ¿no? Son situaciones que van a ser externas al individuo, ¿no? Pero que si nosotros la identificamos, lo que tendríamos que tratar es de buscar ayuda profesional para que ésta pueda ser manejada, ¿no? Dependiendo de cada circunstancia. Y en cuanto a las experiencias vitales significativas, habría que tener, sí, digamos, la madurez emocional, ¿no? Para poder realizar de repente ciertas experiencias, ¿no? En cuanto, y tener la seguridad y a su vez haber evaluado las situaciones que van a conllevar determinadas decisiones, ¿no? Como les había mencionado, por ejemplo, el matrimonio, ¿no? Dentro de los estándares de eh, afectación, ¿no? O en la puntuación, ¿no? De estrés propiamente, está el matrimonio, está el divorcio y están varios ítems que van a estar relacionados con lo que es tener una pareja o perderla, ¿no? Entonces, son experiencias vitales que van a poder ser manejadas si es que se tiene una visión un poco de repente amplia y reflexiva de acuerdo a la decisión que se vaya a tomar, ¿no? Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta más? Pueden activar sus micros, pueden escribirlo aquí en el chat. La doctora está dispuesta a responder a todas sus inquietudes. Buenas tardes. Hola, Una Rocío. pregunta, doctora Sí, Cintia. dígame. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Una consulta. Buenas Quería hacer tardes. una diferencia. No sé si podría haber alguna diferencia entre lo que es la ansiedad y el estrés. O sea, como yo conozco a veces cuando una persona está ansiosa o una persona que está estresada, ¿no? O tiene que ver similitud con ambos, o de repente hay una notación de repente que se pueda diferenciar entre dichos factores. Como les había mencionado, en el caso de la ansiedad se puede manejar o ver desde el punto de síntomas, ¿ya? De un síndrome o de un trastorno en sí. En el caso del estrés es básicamente ese agotamiento tanto mental como emocional que tiene el individuo, ¿no? Es una situación que ya, digamos, desborda. La ansiedad, todavía una ansiedad, digamos, normal, ¿ya? Porque es una situación adaptativa, es decir, me preparo para ¿Ya? poder afrontar una situación, ¿sí? A diferencia ya de cómo se establece el estrés,
¿no? En donde ya no hay una situación ahí adaptativa, sino al contrario, sería una situación en la que el individuo ya no es capaz de adaptarse, ¿no? Entonces ya se siente abrumado, se siente agotado, ¿no? Y bueno, es lo que se menciona, ¿no? Hay Claro, doctora. diferentes tipos de estrés, ¿no? Así es. Claro. Ah, ya, de esa forma pues, entonces podemos más o menos ver los factores o la forma de diferenciar entre ambos, entre el estrés y lo que es la ansiedad. La ansiedad también, aparte, lo que pasa es que como ahora estamos con este tema de la pandemia, un poco que es un poco difícil a veces por situaciones que ocurren diariamente, ¿no? En el ámbito local, el ámbito laboral, el ámbito familiar también quizás. Este, Aparte de las técnicas de relajación, hay una metodología de cómo uno pueda estar, no sé, o sea, lo que pasa es que a veces hay formas de a veces que uno está normalmente, como antes, ¿no? Hace sus cosas normalmente, ¿no? O sea, si va a trabajar, ¿no? En el estudio, ¿no? A veces hay formas que ahora por la pandemia un poco que es difícil, o sea, esa cosa se ha cambiado algunas veces. Entonces, ¿cómo, en qué maneras también se podría manejar eso? ¿Hay una forma de manejarlo? Claro, O- lo que se busca es tratar de realizar nuestras rutinas como lo más cercano a lo que antes realizábamos, ¿no? Por ejemplo, si de repente hay personas que ahora trabajan de manera remota, ¿no? Y pues tienen que trabajar, pero persisten quizá con la misma ropa o todavía de repente no han realizado su aseo personal y ya están trabajando, ¿no? Entonces no hay un cambio, es como que es un continuo, ¿no? Así Ujú. también, por ejemplo, niños, adolescentes o estudiantes jóvenes que de repente iban a la universidad, ¿no? Que evidentemente tenían que asearse, cambiarse, arreglarse, peinarse, ¿no? En el caso de repente de algunas damas, maquillarse, ¿no? Hasta ese tipo de situaciones, lo que se busca es que se traten de repetir, ¿no? Y pues, bueno, si bien es cierto, de repente algunos tienen que trabajar frente a la computadora o estudiar frente a la computadora, ¿no? Pero que hagan todo ese, digamos, toda esa rutina, ¿no? Todas esas acciones para poder sentir que algo está cambiando, ¿no? Entonces, Ya. eso es una Ujú. de las formas que sí nos puede ayudar, ¿no? Otras es de repente, en la medida de lo posible, utilizar espacios libres, ¿no? Espacios que sí nos aseguran de repente, o al menos nos disminuyen mucho el riesgo de contagiarnos, ¿no? Mejor. Es una de las alternativas. Ahora se está viendo lamentablemente bastante el tema del estrés laboral, ¿no? Ujú. Eh, y lo que llamamos en algunos casos el síndrome de burnout, el síndrome del quemado, ¿no? Que es precisamente por esta carga constante de trabajo, sobre todo en el trabajo remoto, ¿no? ¿Por qué? Porque en el trabajo remoto lo que se ha visto es que muchas veces no se determina o no se respetan los horarios, ¿no? Entonces es como, pero está en su domicilio, entonces puede continuar trabajando. Y no es así, ¿no? Hay que establecer, como les digo, ciertas rutinas. Si antes estudiábamos, no sé, de repente de 8 de la mañana a 2 de la tarde, entonces tratar de establecer esa rutina. Si antes se realizaban las tareas, de repente, no sé, de 4 a 7, 8 de la noche, entonces igual, ¿no? Claro. No variar los horarios tampoco de sueño, ¿no? A veces ahora como al día siguiente no hay que levantarse de repente tan temprano para poder tomar la movilidad, entonces ya se están alterando también los horarios de sueño, ¿no? Otra una consulta, porque cuando uno tiene una pérdida de un familiar, algo cercano hacia ti, algo que no, ¿qué manera uno puede manejar ese tipo de emociones, se puede decir, ¿no? En este caso. Ya. Hay algo que se ha visto y es algo que se está dando básicamente en la pandemia, que es la posibilidad de realizar o de desencadenar un duelo patológico, ¿sí? ¿Por qué? Porque Ujú. todas las condiciones para poder hacer ese ritual de despedida que necesitamos, al menos en nuestra cultura, ha cambiado,
¿sí? Entonces, ahora, por ejemplo, sobre todo antes, ¿no? Que no se conocía bien, que no se permitía, de repente, ahora por lo menos se permiten unas cuantas personas, ¿no? Sobre todo los familiares más cercanos, pero en los primeros meses no. Y lo único que se permitía era no realizar en sí un entierro, sino la incineración. Entonces, era ese cambio tan abrupto y no generar o gestionar todo ese ritual de despedida que necesitamos para poder de alguna manera hacer tangible esa pérdida, ¿no? Entonces, eh, tratar de repente en esos casos quizá de algunas veces nos puede ayudar realizar una carta para poder expresar qué es lo que queríamos decirle a nuestro familiar perdido, ¿no? Eh, asumir que sí, que la persona ha fallecido, ¿no? Eh, cuesta, todo un proceso el duelo, tiene varias fases, ¿no? Y dentro de esas fases la inicial es la aceptación, ¿no? Y es lo que cuesta bastante, sobre todo, como les decía, en este tiempo, ¿no? Porque se ha pasado de una situación de repente de ver al familiar ingresar quizá a un hospital y pues en algunos casos que ya el paciente haya fallecido y quizá nos entreguen sus restos, ¿no? Pero no hemos pasado por todo ese proceso de poder hacerlo tangible, como les menciono, ¿no? Entonces ahí nos podría ayudar de repente realizar una carta, también poder hablar del ser querido, ¿no? Con los familiares, ¿sí? Para poder hacer tangible que efectivamente el familiar ya no está, ¿no? Hablar en un tiempo pasado es parte de la aceptación de este duelo, ¿no? Entonces, es bastante la afectación y en diferentes fases del proceso de duelo, ¿no? Que se ha podido evaluar ahora.